trabajando con la música de compositores, diversos compositores del mundo, pero que tienen relación con la música tradicional de sus lugares, adaptados a la música clásica. De todas formas, me gustaría invitar a Andrik para que les platicara más sobre el proyecto. Y bueno, pues en esta ocasión va a ser un concierto charla, porque les voy a explicar mucho de las canciones que va a interpretar, o de las piezas que va a interpretar, con ciertas melodías y con imágenes. Entonces, pues invitamos a Andrik. Muchas gracias por venir a presentar tu trabajo al Foro Cultural de México. Pues antes que nada, buenas noches. Muchas gracias por su asistencia, a pesar del calorcito que está haciendo. Pues como ya les comentaba Mario, he estado trabajando en un proyecto muy personal de encontrar esos puntos de encuentro entre lo que es la música clásica, la música de concierto, y las músicas tradicionales, las músicas populares, ya que generalmente han estado disasociadas, ¿no? Esas dos vertientes de la música. Entonces elegí un programa, es breve, el programa es breve, porque voy a ir comentando las obras según sus influencias. Entonces, entre estas obras que voy a tocar, voy a comenzar por música. Una la considera la primer pieza para este instrumento, que es la flauta transversal. Ya es en su aspecto moderno, ¿no? Que así como la conocemos hoy, data de 1837 aproximadamente. Entonces, digamos que es la primera pieza del siglo XX, es una pieza de 1913 con la que voy a comenzar. Y esta pieza es de un compositor francés que se llamó Claude Debussy, que no necesariamente se inspiró en música tradicional griega, sino en una fábula, en un mito griego que trata acerca de un fauno. Todos hemos escuchado hablar. Entonces, hay un mito sobre Pan, que era un fauno, y Siringa, que era una ninfa. Entonces, Pan va en el bosque persiguiendo a Siringa, queriéndola conquistar, y ella huye despavorida. Entonces, de repente, se acerca a un río, que se llamaba el río Ladón, y está tan tensa, tan preocupada de que ya la va a alcanzar este fauno, que el mismo dios Ladón, que habitaba en ese río, se apiada de ella y decide convertirla en carrizos, ¿no? Entonces, este dios, al convertirlo en carrizos, en convertir a Siringa en carrizos, llega el fauno, y desesperado buscándola no la encuentra, pero en cambio escucha que el viento comienza a producir un sonido muy bonito a través del movimiento de estas cañas de carrizo. Entonces se le ocurre a él cortarlas, sopla a través de ellas y se da cuenta que producen un sonido muy bello. Las une con cera, entonces forma estas lo que conocemos ahora como flautas de Pan, ¿no? Las que se tocan mucho en la música andina. Entonces ahí surge ese mito de cómo Pan construye su primera flauta. Entonces esta pieza, que se llama Syrinx, en memoria de esta ninfa, un alto relieve de mármol. Esta es la representación del fauno y los carrizos con los que construye su flauta. Hay otra ilustración de Nicolas Poussin, que es justo antes de esa persecución, antes de llegar al mundo. Entonces,
este compositor se inspira en este mito y escribe una pieza que se llama Syrinx. Entonces, esta pieza más que nada es una representación musical de esa imagen. Pues con esto comenzaríamos a presentar Syrinx de Claude Debussy. De estas piezas del francés Pierre-Octave Ferrou, durante el principios del siglo XX hubo un festival en París en el que llegaron tanto músicos como artistas tradicionales de Indonesia, de China, de Japón, a una gran muestra internacional. Entonces los artistas de esa época se fascinaron porque vieron un mundo que no conocían antes. Entonces, entre ellos, músicos que se fascinaron con la música de China y de Japón. Estamos hablando aproximadamente de 1907, 1910. Y este compositor hace una serie de 3 piezas, de las cuales voy a tocar únicamente 2. Y él se inspira en música tradicional china. La música china es una de las más antiguas, ¿no? Tiene hay registros de que existe música desde 5.000 o 7.000 años, pero ya lo que conocemos como música tradicional es aproximadamente hace 2.000 años. Y bueno, me gustaría mostrarles un poco algunos ejemplos de cómo suena esta música para que podamos hacer una comparación con lo que voy a tocar yo. Aquí hay un ejemplo que se llama, a ver si está conectado esto. Se llama Recogiendo o Recolectando las Castañas Rojas.
Y aquí hay instrumentos tradicionales, ahorita les muestro ilustraciones. Ahí voy a ponerles otro ejemplo. Este es, lo que escuchamos ahorita es un ejemplo muy rítmico, muy alegre de esa música. Y aquí hay otro ejemplo que es todo lo contrario, es una música mucho más meditativa, más tranquila. Se llama La balada de la flor azul. Y esa es una flauta tradicional japonesa. En este ejemplo, por ejemplo, no se siente ese ritmo marcado, sino es como muy libre. Entonces, por eso precisamente escogí estos dos ejemplos de las piezas de Ferrou, que son muy fácilmente de comparar con estos ejemplos. Hay una pieza lenta y una pieza rápida. Esta es la flauta que estamos escuchando, es una flauta que se llama Easy. Es una flauta transversal hecha de bambú. Y esta es una pintura que representa un instrumento que se llama Eru, que es como ese violín, que tiene dos cuerdas. Se toca en esa posición, pero flotando con un arco. Lo que tiene la muchacha en la mano derecha es un arco que tiene crines de caballo. Entonces con eso frota las cuerdas y es lo que suena como un violín. Entonces, ahora voy a tocar dos piezas. La primera se llama El pastor cautivo, que es la pieza lenta, muy melódica, muy tranquila. Y la segunda se llama Jade, que es la pieza más rítmica.
pero su interés siempre estuvo hacia el oriente, o sea, todo lo que era China, sobre todo Asia, India, Indonesia. Entonces, a él le interesaban mucho las músicas de estas regiones. Y ya en otra época de su vida, tuvo que someterse a terapias porque él tenía un padecimiento en el cual estaba muy mal de los nervios y, aparte de meditación, utilizaba la música como su terapia, exactamente. Entonces, él, se dice que él pasaba, con parte de su terapia era estar encerrado en su habitación y tenía un piano y se pasaba escuchando un solo sonido. Entonces ahí descubrió toda ese poder que tenía la música para meditar. Y una de las piezas que voy a tocar ahora tiene un carácter meditativo. Le llamo meditativo porque es muy repetitivo. O sea, hay algo en música que se llaman motivos, que es como un fragmento pequeñito que lo estamos escuchando casi todo el tiempo. Aquí lo curioso es que, como es música más moderna, es una obra de 1954, ya no tiene esas características de otra música en la cual siempre tenemos una tonadita que recordamos o una melodía fácil de recordar. Aquí es como el arte abstracto, ¿no? De repente hay pinceladas y de repente hay mucha calma. Entonces, esta música tiene esa característica, que hay motivos de repente muy tranquilos y de repente fugaces, ¿no? Incluso hasta, me atrevería a decir, un poco estridentes. Y bueno, ya en este tipo de música, el compositor tiene que ayudar al intérprete, dándole una imagen o una idea de qué es de lo que se trata. Entonces, para esta pieza, para Pwyll, Pwyll es un nombre celta, de esta tradición de Irlanda, de Escocia, de los países del norte de Europa. Entonces, Pwyll es el nombre de un druida. Un druida era como una especie de guía espiritual que, bueno, la versión celta de lo que aquí en México conocemos como chamanes, ¿no? Entonces, el compositor evoca con esta pieza la imagen de un sacerdote druida invocando a los ángeles al atardecer, ¿no? De hecho, en la partitura él menciona, no puedo dar una imagen más clara para mí que un sacerdote druida invocando a estos espíritus al atardecer. Y ahí hay una imagen, es un grabado, me parece del siglo XVII, XVIII, que representa a este sacerdote haciendo invocaciones, ¿no? Entonces hay música así como esta que trata o nos exige tanto al intérprete como a los oyentes a imaginar, a tratar de asociar esto que estamos escuchando con imágenes, ¿no? Como en el caso de la primera pieza. Entonces, del compositor italiano Giacinto Scelsi, Pwyll.
tradicionalmente tocaba el tango, esa era su vida en una buena parte, ¿no? Y después, ya cuando decidió ser músico pues, académico, se fue a Francia a estudiar con una compositora muy famosa en aquella época que se llamaba Nadia Boulanger. Y él estaba en ese proceso de músico en formación, es él, nada maduro. Entonces esta compositora le decía, pues has hecho un muy buen trabajo, pero no escucho algo tuyo, no noto algo muy, no noto tu personalidad en la música que compones. Entonces él se sentía como quizá apenado de decirle que él era músico en los clubes de tango en Buenos Aires. Entonces él ya cuando se le quita esa pena, le dice, bueno, pues yo era músico de tango, así, músico callejero, músico popular, y saca su bandoneón, que es ese instrumento, un acordeón que se utiliza en el tango, y toca para ella así en su casa. Entonces ella se queda maravillada y le dice, ese eres tú, esa es tu música. Entonces a él le conmueven mucho esas palabras de su maestra, y es cuando decide hacer lo que le llaman la revolución del tango, ¿no? El tango de concierto, que es tomar esos elementos de la música popular argentina y llevarlas a las salas de concierto. Obviamente por los músicos de tango así muy puristas, pues no fue muy bien recibido este señor, ¿no? Y su música, porque decían, no, el tango debe permanecer como es, tradicional, no necesita irse a las salas de concierto ni hacerle nada. Pero bueno, entonces él decidió hacer esto y se ganó pues una gran fama, ¿no? como el músico que le dio un nuevo respiro al tango de concierto. Ahora, dentro de este instrumento, el bandoneón, tiene unas características muy peculiares. Cuando se abre, cuando se extiende, respira, suena. Entonces, Astor Piazzolla en estas piezas que se llaman estudios para tango, le explica al intérprete que la respiración, que normalmente en nosotros debe de ser muy discreta, no se debe casi de notar. Entonces él pide, no, yo quiero que se note, imitando esa respiración del bandoneón. Entonces es muy interesante, lo van a escuchar ahí en uno de los estudios. Aquí está otra fotografía en el fondo es Astor Piazzolla, en primer plano un cantante muy famoso de tango, Goyeneche, se apellidaba el señor. Y para ejemplificar un poquito este asunto del tango, vamos a escuchar fragmentos de lo que es el tango tradicional y después el tango de concierto. Esto es Aníbal Troilo, uno de los músicos de tango más tradicionales. La vertiente más rítmica y bailable del tango, con muchos acentos. Lo que le llamaron el nuevo tango o el tango de concierto. Este ya es Astor Piazzolla, ya utiliza instrumentos más de la música clásica, violín, piano, y ya no es precisamente para bailar, sino
música para escuchar. Bueno, ya sobre eso en cuanto a estos tangos. Ahora, en cuanto a las piezas que voy a tocar ahora, es una serie de 6 estudios. Estudios en la música se le llaman a piezas que tienen un carácter didáctico o pedagógico. Por ejemplo, estudios para piano de Czerny o estudios para piano de Chopin. Aparte de ser piezas musicales, son piezas difíciles técnicamente para que el alumno resuelva, ¿no? Y desarrolle técnica. En este caso, Piazzolla no escribe estudios no son estudios instrumentales de técnica, a pesar de que sean difíciles, sino escribe estudios para que los músicos de concierto, sean flautistas, guitarristas o cualquier instrumentista que pueda tocar esto, aprenda a él o asimile el estilo del tango. Entonces, son estudios para asimilar el tango, no tanto para el instrumento. En estas piezas, el compositor especifica que, como ya les decía, la respiración debe de ser notoria y debe de imitar ese respirar del fuelle del bandoneón. Otra cosa que a mí me encanta de uno de estos estudios, el primero que voy a tocar, ya lo van a poder notar, es que es tan expresivo que inclusive se podrían escuchar una especie como de sollozos, ¿no? Obviamente hay que imaginarlo y hay que como entender esos fragmentos. Tiene esa característica muy expresiva. La primera pieza se llama Lento, Meditativo, y lo que trata de imitar es un músico de estos de bandoneón improvisando una melodía. Es muy nostálgico, muy triste. Y la segunda pieza, que es muy marcada y enérgica, es todo lo contrario, es una pieza con un ritmo muy acentuado. Y voy a tocar el estudio número 4 y el estudio número 3 de Astor Piazzolla.
Muchas gracias a Ivonne, a Mario, al equipo que hacen este proyecto posible, por la invitación y pues un placer siempre estar y volver a este lugar tan maravilloso que es Tlacotalpan. Muchas gracias. Muchas gracias a Israel, a Andrik, por haber venido a presentar tu trabajo. Es muy interesante pues el poder conocer más acerca de tu instrumento y de las piezas que has presentado, aparte porque te acercan mucho más a la música, ¿no? Te dan un acercamiento mayor a la música y que no siempre tenemos como el alcance para pues tener estas presentaciones, ¿no? Entonces es bien interesante poder saber un poquito más del trasfondo y de la historia del mismo instrumento. Y bueno, pues el formato siempre de Luz de Noche es pues que la misma gente, por la cercanía del espacio, por la intimidad, pues tenga esa posibilidad de interactuar con los músicos y con los artistas que siempre traemos. Y bueno, pues está abierto para que ustedes, si tienen alguna duda, pues puedan platicar ahorita con Andrik y pues se sientan sin confianza como para poderlo hacer, ¿no? Claro, cualquier duda que tengan con respecto a la música, al repertorio o preguntas, son bienvenidas. O romper con esa barrera que existe siempre entre los músicos que nos dedicamos a la música clásica, a la música de concierto, porque casi siempre se lleva pues en los mismos foros, ¿no? En teatros, en salas de concierto. Y pues mi intención con este proyecto es llevarlo a otros contextos, ¿no? Y pues de una manera en la que, por ejemplo, en el caso de la música contemporánea, que también es un poquito compleja y difícil de escuchar, pues darles esas referencias para que la escuchen de una manera más disfrutable, ¿no? Que no sea un shock, que no sea si el encuentro con el arte de repente, con el arte abstracto, ¿no? Que no entendemos nada, no encontramos forma, pero es por nuestra manera de observar, ¿no? En este caso, ayudarles un poco con esas pautas de audición. Sí. ¿Cómo sabes qué tan rápido tienes que tocar mientras vas leyendo? Porque en las partituras, en este caso, aquí es muy claro. En la música, digamos, anterior al siglo XIX, al que conocemos como romanticismo, los músicos solo tocaban la música de su época. O sea, por ejemplo, hablando de compositores específicamente, en la época de Bach, de Vivaldi, de Mozart, de Beethoven, no se especificaban ni velocidades ni detalles, porque los músicos sabían exactamente qué es lo que tenían que hacer con lo que había escrito el compositor. Beethoven fue el primero que especificó: aquí quiero que sea fuerte, aquí quiero que sea suave, aquí quiero que haya un efecto de lo que le llamamos ralentando. Muchos de las palabras que utilizamos en la música son en italiano. Entonces, ralentando quiere decir alentar, ¿no? Acelerando, acelerar. Entonces, Beethoven fue el primero que empezaba a escribir esta serie de detalles. Y en el caso de la música más moderna, compositores más modernos, ya escriben todo lo que quieren. Por ejemplo, aquí, bueno, este es en el pentagrama, si se pueden acercar. Aquí en el pentagrama están escritos ritmos y notas, pero aquí dice específicamente decidido la negra a 138. Esto da una idea. Hay un aparatito que se llama metrónomo, que es donde nosotros medimos la velocidad. Por ejemplo, 60, 138 es algo así como pam, 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 paridam, tagaragatán, tam, tam. Entonces, en música más moderna, el compositor escribe todo. Inclusive en la partitura, por ejemplo, de May, aquí no da velocidades, no da tempos específicos, pero sí dice lento e rubato.
lento y robado. Rubato quiere decir robar el tiempo, o sea, no tiene que ser estrictamente en tiempo, sino pues, la música japonesa tiende a ser muy como con esa sensación de que flota, no hay un pulso estricto. Entonces, en este caso sí escribe todo, ¿no? Los matices, esforzándose, de repente mucho aire, ¿no? Que suena incluso violento. Aquí estas 3 Fs, por ejemplo, significan forte, fortísimo, o sea, muy fuerte, ¿no? 2 Ps significan muy suave. Entonces, en las partituras, a final de cuentas son un mapa, ¿no? Es como un mapa en el que está escrito notas, ritmos e inclusive algunos detalles de volumen, pero la interpretación ya es por parte del músico, ¿no? Del instrumentista. Y ya sobre esto, pues... A mí sí me gustaría, no sé, ¿quieres agregar algo? O, bueno, a mí siempre tengo la curiosidad de preguntarle al músico cuál es su pieza favorita, y si en este caso, pues, si tienes ganas de interpretarla, pues, y si no estás muy cansado también, ¿no? Pero, pues sí me gustaría que tú nos dijeras cuál es tu pieza favorita y por qué. Bueno, yo creo que en lo personal yo tengo muchas piezas favoritas de muchas épocas, pero sí he tenido como un enamoramiento con este programa, y en específico con el primer estudio de Piazzolla que toqué, el lento, porque me parece que trasciende o sea, hay mucha música que se queda en la belleza, ¿no? Como el concepto de es música muy bonita, es música muy bella. Sí, pero esto va más allá. Esta pieza, aparte de que retoma una de las formas tradicionales de la música argentina, expresivamente a mí me fascina cómo imita. Por eso les hice ese comentario, ¿no? Y esa pregunta, si escucharon esos sollozos. Bueno, les voy a dar la clave. No preparé algo así como, le llamamos encore cuando siempre se pide otra pieza, ¿no? No preparé un encore. Podría, si ustedes gustan, repetir alguna de las piezas. Y pues les doy esa clave, ¿no? De lo que para mí son esos sollozos, ¿no? Aparte. Yo podría decir que de este programa, esta es mi pieza favorita, ¿no? La que más me llega, porque trasciende esa o en lo que se quedan muchas piezas, ¿no? Va más allá de esa expresividad ordinaria. Pues lo que podría hacer, si gustan, es